Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, soy Margot Martín y hoy han dejado que sea yo quien esté al otro lado del micrófono. Quería aprovechar para contarte una historia. He trabajado durante muchos años en medios de comunicación, vamos a decir, tradicionales, de todo tipo, pero sobre todo en la radio. Siempre me gustó darle una vuelta a las historias que contaba, comerme un poco el coco para presentar mis contenidos. Vamos a decir que eso me viene de serie. El reportaje es un género periodístico que me encanta, pero el reportaje lleva tiempo. No se hace en un momento, en un pispás. Hay que documentarse, hay que buscar información, conseguir los sonidos de las diferentes fuentes, escribir el guión, grabarlo. Lo dicho, el reportaje lleva tiempo. Demasiado, según las diferentes varas de medir. Recuerdo, hace muchos años, que hice unos capítulos en la radio contando la historia de un equipo de fútbol. Había que buscar la historia, ver qué fragmentos iba a dramatizar, a teatralizar. Tenía que pedir a los narradores que contaran aquellos goles históricos. Luego había que ecualizar las voces para que sonaran como a nodo. Además, había que convertir en diálogos escenas que me parecían trascendentales, para combinar narración y acción, digamos, ¿no? Eso para los episodios que contaban historias de épocas más antiguas. Para los de épocas más recientes, pues tenía sonidos reales y había que ver pues qué sonidos tenía, cómo los combinaba, construir un guión. El documental sonoro, como ves, también lleva trabajo. Demasiado, según las diferentes varas de medir. Recuerdo alguna vez hablando con compañeros, con jefes, sobre contenidos posibles y la falta de tiempo para prepararlos era siempre el gran problema. Siempre ha sido más fácil llenar programas con géneros como por ejemplo la tertulia que con otros que llevan tiempo. Demasiado tiempo según las diferentes varas de medir. Eso por un lado, la dificultad de presentar los contenidos en formatos que llevan tiempo su preparación. Y por otro, ¿qué contenidos contar? Si te fijas, los informativos de los medios locales tienden a competir con los nacionales contando la misma realidad nacional. Pocos apuestan por la información de cercanía. Y yo, que además vivo en Madrid, es peor aún. Poco se habla de lo que pasa cerca. Lo cercano se cuenta muy poco. Además, las pequeñas historias no llegan a los medios de comunicación, vamos a decir, tradicionales, a través de gabinetes de prensa o agencias de comunicación. Esas hay que buscarlas, hay que escarbar, y eso lleva tiempo. Demasiado tiempo, según las diferentes varas de medir. Pues para mí, el podcasting ha conseguido recordarle a los medios de comunicación, digamos, tradicionales, que hay contenidos que merece la pena tratar, que hay historias que sí interesan, que ha hecho, por ejemplo, Radio Ambulante durante años, hacer grandes historias que aparentemente eran pequeñas, pero las ha hecho grandes a través del podcasting. ¿Qué significó el podcast Las 3 muertes de mi padre? Que hay historias que, aunque lleven tiempo, su elaboración, merece la pena contarlas. ¿Qué nos contó Izuzquiza con Buscando una luz? Una historia de la pandemia, dura, real, de una manera diferente, pero que interesa. Y podría seguir porque hay múltiples ejemplos. Hay historias que han encontrado un sitio, hay formatos que han encontrado tiempo. Y para mí, vuelvo a decir que esto es una opinión muy personal, esa es una de las grandes aportaciones del podcasting al periodismo, que realmente podríamos decir que son dos. Una, hay historias que sí que interesan,
no son tan pequeñas si sabemos hacerlas grandes. Y hay formatos que, aunque lleven tiempo, vale la pena entretenerse en ellos. La vara de medir la elige el oyente. No es demasiado tiempo el invertido en la preparación de una historia si consigues que interese. No hay historias pequeñas si las contamos a lo grande. Y todo esto que te estoy contando en plan meeting, lo estás escuchando en un episodio de un podcast. Esto que te estoy contando ha sido contenido en la newsletter que envío a mi lista de suscriptores. Esto que te estoy contando sirve de inspiración para un taller de creación de podcast que daré en la Asociación de la Prensa de Madrid en la primera quincena de junio. Quiero decir, son nuevos tiempos, nuevas formas de comunicarse y hay que acogerlas porque son maravillosas. Y ahora me vuelvo a ese lado donde tú estás, al otro lado del micrófono.